Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Rivera, soy psicólogo y terapeuta y en este vídeo quiero inaugurar toda una serie de vídeos sobre estoicismo y psicología, más concretamente incluso estoicismo y terapia cognitivo-conductual. El estoicismo, ahora voy a hablar de ello, es una filosofía que nace en la antigua Grecia, pero ha sido determinante para la psicología moderna, ¿no? Digamos que los psicólogos que crearon la terapia cognitivo-conductual, lo que hoy en día llamamos terapia cognitivo-conductual, pues algunos de los psicólogos más importantes son Aaron Beck y Albert Ellis, y se basaron ambos en esta filosofía estoica para operativizar de alguna manera esas enseñanzas de esta filosofía, es decir, cómo llevar a la práctica terapéutica, al día a día con un paciente o con una persona que tenga cualquier problema de ansiedad o de depresión, cómo poder llevar esa filosofía a la práctica y a la terapia. Bueno, en este primer vídeo voy a explicar un poco cuál es la historia del estoicismo, muy a vista de pájaro, muy rápidamente, y luego en cada serie de los siguientes vídeos lo que iremos es hablando, sobre todo me centraré en Epicteto, ¿no?, que es mi estoico preferido y yo creo del que tenemos más material para poder trabajar con este tema de estoicismo y psicología. Entonces, bueno, en primer lugar, el estoicismo es una filosofía que promueve la virtud, la serenidad y la aceptación del destino. Esto sería más o menos un pequeño resumen. Hay una frase que se atribuye a Zenón de Citio, que fue su creador, que decía que la filosofía es el saber cómo vivir la vida. Y esto ya nos da un poco, pues bueno, una clave muy clara de lo que es el estoicismo, ¿no? Aunque el estoicismo también tenía su metafísica, sus ideas más abstractas de cómo se formó el universo y estas cosas, se centran mucho en una filosofía práctica, en una filosofía que se pueda llevar a cabo en el día a día, que sirva para encontrar nuestra tranquilidad interior, felicidad o como lo queramos llamar, que sirva para, bueno, tiene esa idea del ideal del sabio, ¿no?, de llegar a ese punto en el que uno pues está en armonía con todo, también se utiliza esa frase, vivir en armonía con la naturaleza, y de esa manera, o conforme a naturaleza, también lo dicen así, y de esa manera pues, bueno, vivir en esa tranquilidad interior. No me gusta decir felicidad porque mucha gente cree que la felicidad es alegría, no, es algo mucho más profundo, ¿no? Es la eudaimonia que decían los griegos, yo creo que es un concepto mucho más profundo que el concepto que podamos tener superficial de felicidad. Bueno, la escuela estoica es fundada por Zenón de Citio en Atenas, en el aproximadamente 300 a.C. Zenón era de Citio, que es una ciudad de Chipre, y se cuenta que naufragó y perdió absolutamente toda su ganancia, toda la mercancía que llevaba, y acabó en Atenas un poco pues como arruinado, por decirlo así, ¿no? Y entonces una vez allí pues empezó a estudiar con filósofos, buscó estas personas que le podían enseñar filosofía y sabiduría, y así es como estudia durante unos años con la escuela de los cínicos y con la escuela también se dice de los megáricos. Para que nos ubiquemos un poco en la historia, cuando Zenón empieza a enseñar filosofía en Atenas, han pasado 22 años de la muerte de Aristóteles, ¿de acuerdo? O sea, 22 años antes había muerto Aristóteles, que tenía su escuela en el Liceo. Digamos que Aristóteles son toda esta escuela de los peripatéticos, que significa como los caminantes, porque tendían a hablar de filosofía mientras andaban. Y luego también su maestro, el maestro de Aristóteles, que era Platón, había muerto hace 48 años. Entonces podemos ubicar este comienzo del estoicismo, pues ahí entre 50 años de la muerte de Platón, 22 años aproximadamente de la muerte de Aristóteles. O sea, digamos, de alguna manera es una escuela que viene ya con ese conocimiento platónico, aristotélico y, como hemos dicho, de los cínicos, como Diógenes, y de los megáricos. O sea, viene con una filosofía griega ya muy bien formada, con mucho conocimiento. Y el nombre de estoicos viene porque ellos, así como Aristóteles tendía a andar, ¿no?, y por eso le venía lo de peripatético, pues en su caso ellos enseñaban en la Stoa Poikile, que es el pórtico pintado de Atenas. Dentro del ágora, de la plaza, de la zona más central de Atenas, pues había un pórtico, digamos, es como una especie de porche, con unas pinturas muy importantes que hablaban de la guerra de Troya y de temas mitológicos griegos, y allí, en la Stoa Poikile, es donde ellos estudiaban, hablaban sobre filosofía, aprendían, y de eso, de Stoa, pues viene estoico. Eso es, digamos, de dónde sale el nombre de los estoicos.
Hoy en día los estoicos más importantes, los que más nos suenan, son Séneca y el emperador Marco Aurelio. Y ya en tercer lugar, aunque para mí es el más importante de todos, Epicteto. Pero claro, esto estamos hablando ya de estoicismo romano, en la época de Roma. Entonces, ¿qué ocurre desde el 300 a.C. hasta Séneca, que nace en el 4 a.C. en Córdoba? Pues bueno, hay otros, digamos, filósofos muy importantes dentro de la escuela estoica, como puede ser Cleantes de Asos, Crisipo, Panecio y Posidonio, por ejemplo, que nos llevarían todo ese conocimiento desde el 300 a.C., donde está Zenón, hasta el 4 a.C., donde nace Séneca en Córdoba, ¿no? Séneca se le conoce mucho en la península ibérica, en España, en mi país, pues porque era de aquí, ¿no? Era de Córdoba, entonces se le tiene mucho cariño. Séneca, que vive desde el 4 a.C. hasta el 65 después de Cristo, se solapa con Epicteto. Aquí ya empezamos estos tres, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, digamos que en algún momento viven, ¿no? Viven en el mismo momento. Séneca muere en el 65 después de Cristo y Epicteto se cree que nace en el 50 después de Cristo, con lo cual a la muerte de Séneca Epicteto tendría 15 años. Y luego cuando muere Epicteto en el 135 después de Cristo, el emperador Marco Aurelio ha nacido en el 121, con lo cual también el emperador Marco Aurelio tiene como 14 años a la muerte de Epicteto. Y estos tres son muy importantes. Séneca por toda la información que dejó, todos sus escritos. No es un filósofo profesional, es más bien, bueno, en el sentido de profesor de filosofía, pero sí que dejó un montón de escritos que podemos leer hoy en día. Sobre todo fue un brillante político, estuvo aconsejando a Nerón. Yo creo que él era consciente de que Nerón era un tipo peligroso y mientras él estuvo al lado de Nerón, pues se gobernó Roma muy bien y bueno, pues todo fue beneficioso, ¿no? Pero en el momento que otros, digamos, contrincantes políticos de Séneca convencen a Nerón de que Séneca tiene que ser eliminado, pues al final Séneca acaba de una manera muy trágica, pero también muy estoica, ¿no? En el sentido de que él, cuando ve que ya no hay esperanza, pues incluso él toma el camino del suicidio, pero de una manera, como digamos, muy estoica, muy aceptando su destino, digamos. Bueno, y vamos a hablar de Epicteto. Epicteto, en principio, se cree que Epicteto significa esclavo, porque era esclavo de origen, pero digamos que su amo ve que tiene una grandísima capacidad intelectual y entonces le manda a estudiar pues con otros filósofos estoicos. El más importante, su principal maestro es Musonio Rufo. Entonces el amo de Epicteto a los años le hace libre, se convierte en un liberto, que es estas personas que siendo esclavos se convierten en libres, y empieza, por decirlo así, su carrera, digamos, de filósofo, de maestro o de profesor de filosofía. Hay un momento en el que está en Roma y el emperador Domiciano, que le sobran los filósofos, dice: todos fuera, que me estáis molestando, me estáis aquí alborotando a la gente. Ya se sabe qué pasa siempre entre el poder y la filosofía, y eso que los romanos eran bastante proclives, ¿no? A los debates filosóficos y a estas cosas. No tenían tanto problema como hoy en día, que parece que no, pero hay mucho problema a nivel filosófico en la sociedad. Entonces, creo que es el año 89-90, Domiciano echa a los filósofos de Roma y entonces, digamos que Epicteto se va a Nicópolis, a una zona del noroeste de Grecia, y ahí abre su escuela. Y ahí va a estar dando clases de filosofía, principalmente hablando. Era una persona que daba clase hablando, que además cuando se leen sus pláticas uno se da cuenta de que tenía mucha gracia hablando, aunque están escritas en ese lenguaje antiguo, lógicamente, pero está allí prácticamente 45 años hasta su muerte. Y entonces es allí en Nicópolis, en la escuela de Nicópolis, como estuvo allí 45 años, pues como que dio tiempo a que la gente se hiciese eco, a que se diese cuenta de que allí en Nicópolis había un gran sabio del que se podía aprender. Y entonces Arriano, que es un gran historiador romano, va allí, se convierte en discípulo de Epicteto y escribe lo que se llaman diálogos o pláticas, ¿no? Entonces aquí tengo los 4 tomos. Hay gente que habla de 5 tomos, yo tengo 4, yo creo que aquí están todos, quizás que se dividan en 5, también en la antigüedad se habla de que había 8, y bueno, aquí con mis notitas, y entonces, pues bueno, aquí en las pláticas está, digamos, ese conocimiento de cómo vivir la vida, que luego se resumirá en lo que llamamos el manual de vida o Enquiridión, ¿no? Que incluso se habla de que hasta los soldados romanos llevaban en su petete, digamos, un Enquiridión. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una edición del manual de vida, aquí tenemos otra, hay muchas ediciones. Esto ya son resúmenes, digamos, muy cortos,
pero muy útiles, de lo que serían las pláticas. El problema que pueden tener los resúmenes es que a veces pues, no son tan exactos como la filosofía de las pláticas, ¿no? Pero bueno, es verdad que son muy útiles y yo durante muchos años he tenido este concretamente siempre encima de mi mesa. Y bueno, conviene repasarlo, ¿no? Conviene verlo, repasarlo poco a poco. Vamos a decir algunas pequeñas ideas. Una de las cosas más potentes de la filosofía estoica es que nos dice que tenemos que saber diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Y que solo cuando aprendamos a diferenciar lo que podemos controlar de lo que no, será posible la eficacia exterior y la paz interior. Ahora, esto parece una tontería, pero muchas veces nos preocupamos muchísimo por cosas que están absolutamente fuera de nuestro control. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por la macroeconomía o por cosas porque han subido los precios. Y si es verdad que si estamos en algún puesto de responsabilidad donde podemos hacer algo para evitar eso, pues tiene sentido preocuparse. Pero si realmente no podemos hacer nada, lo lógico es que reconfiguremos nuestra atención y la llevemos, la redirigimos hacia aquello que sí podemos controlar. Y claro, tiene mucho sentido lo que dice Epicteto. Si yo redirijo mi atención, mi energía psíquica y luego mi energía física hacia aquello que sí puedo controlar, voy a ser muy eficaz exteriormente. Pero es que además no estaré dándome cabezazos contra la pared con aquello que no puedo controlar, dándole vueltas a cosas que no puedo controlar, con lo cual también eliminaré esa frustración interior, con lo cual voy a ganar mucha paz interior. Esto es algo que podemos trabajar todos los días. Cuando me levanto todos los días y empiezo a pensar cuáles son mis preocupaciones, tengo que pensar cuáles están bajo mi control, cuáles dependen de mí y cuáles no dependen de mí. En el momento que yo acepte todo aquello que no depende de mí y me concentre en aquello que depende de mí, y si quiero me hago una lista, mira, esto depende de mí, esto depende de mí, esto no, esto depende de mí, pues entonces podré enfocarme toda mi energía en ello. Eso no significa que la aceptación de lo que no depende sea una resignación. Es decir, como yo ahora, yo qué sé, no tengo dinero suficiente como para pagarme una casa más grande, me resigno y me quedo en esta casa toda la vida. No, a lo mejor ahora no puedo. Pero ¿de qué sirve estar dándole vueltas al tema de que no me puedo permitir una casa más grande? O sea, es un tema de que ahora mismo no voy a cambiar de casa, no me la puedo permitir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo intentar ganar más dinero en mi trabajo, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo buscar otro trabajo, o sea, me voy directamente a lo que puedo controlar, no me resigno con las cosas que no puedo controlar, las acepto, pero a la vez, digamos, hay cosas que no voy a poder controlar nunca, como que el sol salga cuando tiene que salir, o que llueva o que no llueva. De repente yo me he puesto unas vacaciones y de repente llueve y no puedo hacer nada, lo tengo que aceptar. Y hay otras cosas que acepto porque en ese momento no puedo controlarlas, como vivir en una casa más grande, por ejemplo, pero puedo trabajar para llegar a un momento en el que sí que pueda vivir en una casa más grande. Es decir, es algo que a día de hoy no puedo cambiar, pero no me tengo que resignar. Puedo aceptarlo y seguir adelante con mis objetivos. Entonces, bueno, esto es un pequeño apunte, ¿no? Y la clave de todo esto, pues lo que hablábamos, la terapia cognitivo-conductual. Albert Ellis y Aaron Beck, ambos que venían del psicoanálisis clásico de Freud, por decirlo así, pues fueron trabajando en terapias que para ellos funcionasen mejor y dieron pues con la terapia cognitivo-conductual lo que hoy en día llamamos terapia cognitivo-conductual. Albert Ellis creó la terapia racional emotiva y una de las claves son las 11 ideas irracionales. Algunas de esas ideas irracionales, por ejemplo, son como cuando hablamos de la necesidad de aprobación, cuando decimos una idea irracional de Ellis sería necesito la aprobación y el amor de cualquier miembro importante de mi comunidad. Y eso para él sería una idea irracional porque no tiene sentido ir buscando la aprobación de absolutamente todo el mundo de mi comunidad o ni siquiera ir buscando una persona una gran aprobación, ¿no? Sino que al final el mérito tiene que ser interno, la autoestima tiene que ser eso, autoestima y no extraestima, y aunque está bien que los demás tengan una buena opinión de nosotros, no tiene que ser vital para nosotros, no tenemos que gastar una cantidad de energía brutal en conseguirlo. Entonces, bueno, así él va diciendo 11 ideas irracionales. Y Aaron Beck también creó las distorsiones cognitivas, que son, si no me equivoco, algunos hablan de 11, 12, dependiendo de las versiones. Pero, digamos, por ejemplo, una distorsión cognitiva sería el dicotomismo, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, en mi vida soy muy esto es blanco o esto es negro, pues normalmente eso me produce perturbación emocional porque no es cierto. Pues, por ejemplo, si digo soy un desastre y estoy constantemente diciéndome soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, ¿por qué? Porque me olvidé las llaves de casa.
y ahora tengo que llamar al vecino para que me abra mi casa que tiene unas llaves. Bueno, pues tampoco eres un desastre. O sea, si nos vamos a la lingüística, a qué me estoy diciendo realmente, si soy una persona un poco despistada o hoy andaba un poco despistado y me he dejado las llaves, pero habitualmente no me dejo las llaves, con lo cual tampoco es que yo sea un desastre. Cuando decimos soy un desastre, lo estoy poniendo todo negro, ¿no? Y así es como vamos, digamos, en la psicología viendo diferentes campos, diferentes ideas que podemos ir poco a poco cambiando y decirnos las cosas de manera más realista, ¿no? Esto es un poco lo que creó Aaron Beck, así a grosso modo con las distorsiones cognitivas. Esto es lo que una persona, un terapeuta, pues cuando está trabajando con alguien, sobre todo que tiene depresión, pero en cualquier trastorno de ansiedad, se da cuenta de que su lenguaje está lleno de distorsiones. Y lo que intentamos es reestructurarlo a una frase que no esté, digamos, con distorsiones. Una muy típica y que todos hacemos, para dejaros otro ejemplo, sería, por ejemplo, los deberías. Es que debería haberlo hecho mejor o debería haberme dado cuenta. Nos estamos autoimponiendo algo, nos estamos empujando, ¿no?, a algo que realmente a lo mejor no era posible. Entonces, cuando cambio el debería por me gustaría haberlo hecho mejor, me gustaría haberme dado cuenta antes, nos quitamos esa presión. Entonces, nos damos cuenta que ese debería es una idea irracional o es una distorsión, es algo que realmente, ¿por qué debería? ¿Por qué tendría que haberme dado cuenta? ¿Acaso soy omnisciente? ¿Soy Dios para verlo todo? No. Entonces no debería. ¿Me gustaría? Sí, me gustaría. Es un tema que he hablado en muchos vídeos ya, ¿no? Porque siempre es un ejemplo fácil de poner, ¿no? No podemos aquí hablar, podríamos, ¿no? Pero igual se os haría muy aburrido hablar de cada una de las distorsiones. Bueno, quizá si os interesa puedo hacer un vídeo. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que Albert Ellis y Aaron Beck crean toda una terapia que es muy eficaz para el tema de la ansiedad, para el tema de la depresión y para otros trastornos de ansiedad y otros trastornos psicológicos. Y para ellos es fundamental, digamos, el estoicismo. O sea, Ellis lo dice claramente en sus libros y cuando observas la terapia de Beck, pues es evidente que él también bebe de estas ideas del estoicismo. Entonces lo que vamos a hacer, para concluir ya que no se haga demasiado largo el vídeo, es en los siguientes vídeos de esta serie sobre estoicismo, pues hablar de un tema concreto que hable Epicteto en sus pláticas o que hable en el manual de vida y primero exponer cómo Epicteto o cómo los estoicos ven ese tema y luego también intentaré pues explicaros cómo se utiliza esto en terapia cognitivo-conductual hoy en día, cómo se utiliza en terapia psicológica para que eso llegue a las personas. Con lo cual el estoicismo está muy presente en nuestra vida moderna. O sea, gracias a que se ha filtrado a la psicología y además a esta vertiente de la psicología que ha tenido tanto éxito y tanta validación, pues digamos que el estoicismo de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, de Zenón, está presente pues en la consulta de todo psicólogo que de alguna manera aborde cualquier aspecto de la terapia cognitivo-conductual o también de otras terapias de tercera generación, como puede ser la terapia de aceptación y compromiso, incluso de mindfulness, porque también Epicteto habla de la atención, es decir, Epicteto habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que esa filosofía está ahí, no ha caído en balde, ni mucho menos. Y bueno, lo que voy a intentar es intentar, ¿veis? Lo voy a intentar mucho. Pues bueno, dejarlo ahí, intentar conectar esta filosofía antigua con cómo se está aplicando esta filosofía antigua, quizá a través de la psicología hoy en día. Y luego ya, bueno, pues ya para dejaros, estoy muy ilusionado con el libro que voy a publicar, quizá cuando veas este vídeo ya lo he publicado, que igual que el manual de vida de Epicteto, pues un homenaje a Epicteto, lo he llamado Un manual de vida, 12 formas de practicar tu felicidad. Y bueno, empezó este proyecto como pues un material nuevo para poder dar a mis pacientes y que ellos fueran leyendo entre sesiones de los temas que íbamos a hablar de alguna manera en terapia, ¿no? Y entonces en ese libro, digamos que he juntado lo que es el manual de vida y las pláticas de Epicteto, por eso tengo aquí todos mis apuntes de las pláticas, con cómo lo trabajamos eso en terapia y de una manera que pueda ser pues como un manual de autoayuda en el que alguien puede leerlo, entenderlo perfectamente y aplicarlo en su vida diaria. Bueno, entonces si el libro ya está publicado para la fecha que estás viendo el vídeo, pues encontrarás en la descripción del vídeo el link para poder adquirirlo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta serie de estoicismo y psicología
sea muy interesante para vosotros y que, bueno, me podéis decir en los comentarios un poco qué opináis de las diferentes partes, en qué medida podéis llevar eso a la práctica y qué opináis de este tema. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Sed muy felices. Chao, chao.